Muy buenas noches, tengo el gusto de estar con Jorge Ali Triana, toda una vida en medio del cine y de la televisión, con grandes éxitos y con un montón de proyectos y de perspectivas para ver muy pronto en pantalla chica o en pantalla grande. Por ejemplo, Jorge Ali, en pantalla chica, ¿qué tenemos próximamente? Bueno, en la actualidad estamos trabajando con la programadora de RTI Televisión. Uno de los proyectos más importantes y ambiciosos, yo creo, de la televisión colombiana, como es llevar a la pantalla de televisión la obra de Próspero Morales Padilla, Los pecados de Inés de Hinojosa, que se ha convertido en uno de los acontecimientos literarios más importantes del país en los últimos años. ¿Y usted está trabajando en el guión también? Sí, estamos trabajando en el guión en conjunto con Silvia Maya. Tenemos prácticamente agotada ya esta primera etapa de guión. Estamos en la etapa de preproducción, encontrando las locaciones y en el diseño de vestuario, de escenografías, etcétera. Y ya están las actrices y actores. Pues sí, el reparto está prácticamente conformado. Faltan esos últimos toques de acuerdos por razones de tiempo a veces. Y lo que sabemos con certeza es que esto lo protagonizará Amparo Grisales, será quien interpretará Los pecados de Inés de Hinojosa. Margarita Rosa de Francisco hará su sobrina Inés, Kepa Muchastegui, Pedro Bravo de Rivera, y Jorge Boto, Diego Álvarez. Digamos, estos cuatro personajes que son centrales en la obra ya están escogidos. Y una obra muy colombiana, muy de los tiempos de la colonia, seguramente Tunja tendrá mucho que ver con los escenarios. Y en pantalla grande ahora hay un proyecto muy importante, tengo en mis manos el estupendo catálogo de la exposición reciente sobre José Eustacio Rivera y La Vorágine. ¿Qué hay de cierto de que La Vorágine se va a ver en el cine? Hay una coproducción colombo-brasilera y usted sería el director. Bueno, esto yo me he enterado sobre todo por la prensa. Focine y el Ministerio de Comunicaciones tienen un especial interés, aprovechando el centenario de La Vorágine del nacimiento de José Eustacio Rivera, llevar a la pantalla grande una de las obras más importantes quizás de la literatura colombiana, para lo cual convocó a un concurso de guiones que ya fue efectuado, ¿no? Lo ganó un grupo de muchachos jóvenes de Cali. Parece que han hecho una versión muy interesante sobre la novela. Al mismo tiempo, a propósito de la visita del presidente Sarney del Brasil aquí a Colombia, ellos traían la propuesta dentro del convenio cultural de realizar la coproducción colombo-brasilera de un tema que toca, digamos, a los dos países. Gran parte de La Vorágine se desarrolla precisamente en la selva amazónica, en territorios colombianos y en territorios brasileros. Y esta historia del caucho, pues es una historia que fue común a los dos países. El extraordinario productor, uno de los hombres más destacados de la cinematografía latinoamericana, como es Luis Carlos Barreto, me hizo el honor de proponerme como director de esta cinta. Para mí, pues esto es muy grato, pues, sobre todo proviniendo de él, que es un hombre muy respetable en materia cinematográfica. Es un hombre que está conectado con todo el cinema no brasilero, con todas las producciones de Glover Rocha. Recientemente, quizás lo último que vimos nosotros aquí, en una producción suya, Doña Flor y sus dos maridos, por ejemplo, dirigida por su hijo Bruno. Es el hijo, él es el hijo. El hijo de él. Sí, él es el padre de Bruno, el director de la película, pero es él el productor. Entonces, esta propuesta la hizo en la prensa. Yo tuve una conversación hace algunos días con él por teléfono y me comunicó que, a propósito del Festival de Cine de Bogotá, viene para acá, o sea, en esta semana, la semana del 20 de abril, estará en Bogotá el productor y sabremos si este sueño se podrá convertir en realidad. Muy bien, en realidad, y usted sigue trabajando en el teatro, como veremos esta noche, el programa se verá después, vamos a ver una bella producción para niños, y en Londres, y no me trajo la crónica, no la quedé viendo, pero hay una crónica en uno de los diarios importantes, creo que el Times, sobre su película, es decir,
Tiempo de Morir, que se está presentando, parece, con mucho éxito. Cuéntanos algo sobre esto, antes de ir a sus comienzos. La película estuvo en el Festival de Londres del año 86, pues que es un festival muy extenso, festival que dura como 2 meses, y donde recogen lo más importante de la producción cinematográfica. No es un festival competitivo. ¿Cómo no? Sí, y recogen lo más importante de la producción cinematográfica de cada 2 años, creo que es bienal. ¿Es anual, sí? O anual o bienal, no sé. Sí. Pero es una muestra extraordinaria. Yo recibí el catálogo y es un placer poder uno presenciar no sé cuántas 100 películas escogidas. Y mi película estuvo allí en el Festival de Londres, con muy buena crítica en aquel entonces. Pero lo más importante fue que a raíz de su participación en el Festival de Londres, fue comprada para su distribución comercial. Y en estos días, precisamente, del mes de abril, está en las salas londinenses proyectándose. Yo he recibido un par de críticas bastante positivas, diría yo. ¿Cuál es el enfoque de una de ellas? Usted me decía, es muy interesante el enfoque que ha hecho este crítico. Bueno, no soy muy malo para aprender nombres, no tengo el nombre del crítico y todo, en todo caso está pero hace un planteamiento que nos resulta para nosotros muy halagador, en el sentido en que hace una comparación de 2 obras de García Márquez. Llevadas al cine últimamente, como es la superproducción del gran director cinematográfico, a quien admiro inmensamente, Francesco Rosi, y La Crónica de una muerte anunciada y Tiempo de morir. Y en este balance yo diría que salimos favorecidos. La nota que el mundo que le sugiere la literatura de García Márquez lo ve más cercano con el tratamiento y el planteamiento que nosotros hicimos en Tiempo de morir a lo que se propuso, digamos, en La Crónica de muerte. En sustancia, este es lo que dice la crítica. ¿Usted no se siente muy privilegiado haber podido realizar una obra maestra de la literatura latinoamericana, tanto en la televisión y después en el cine? Y brevemente, para quienes ven el programa, ¿cuál es el planteamiento distinto que le exige a usted como director y realizador la televisión y el cine? Bueno, esto fue una experiencia muy curiosa y yo creo que única en el mundo. ¿Cómo no? El de hacer primero un serial de televisión, un videofilm, digamos. De 2 horas. De 2 horas, grabado en la técnica de video, y posteriormente hacer un largometraje. Evidentemente, en cuanto a su primera pregunta, de si yo me siento privilegiado, yo creo que sí. En primer lugar, creo que la genialidad de García Márquez consiste en poder captar, digamos, esa esencia de lo colombiano, esa esencia de la psicología nacional, que lógicamente es tremendamente universal, por eso es que ha podido rebasar todas las fronteras y todos los idiomas, pero que a nosotros nos resulta muy cercana, lo que para muchos lectores europeos parecen frutos de la fantasía desbordada del autor. Muchas de aquellas atmósferas para nosotros, que conocemos nuestra realidad, nos resultan casi a veces una obra de orden naturalista. Esto sin quitar en ningún momento la genialidad precisamente de García Márquez en poder traducir y transmitir y radiografiar esas realidades. Entonces, para un director de cine colombiano, y quizás yo fui el primero que pude trabajar ese material y poder traducir, digamos, al lenguaje visual y sonoro como es el cine, esa realidad que él había trabajado, codificado en la literatura. Y evidentemente yo creo que los aciertos de la película es haber sido fiel a esa realidad, tanto a la realidad literaria como a la realidad del ámbito, de las atmósferas que el guión propone. Habida cuenta de la calidad de ambas realizaciones, ¿no le parece un poco de desperdicio de talento y quizá de dinero haber hecho en cine lo que ya se había hecho también en televisión? Sí, yo creo que desde un principio ha debido hacerse en cine, ¿no? Pero de todas maneras fue un ejercicio muy interesante, porque el lenguaje cinematográfico tiene una característica como el salto al suicidio, al vacío. Cuando uno dice acción,
empieza aquella cámara a disparar una cantidad de dólares por todos lados, ¿ah? y no hay posibilidad de corrección. Después uno se encuentra ante un copión venido del laboratorio y se encuentra con una realidad creada, irrepetible. Entonces, haber hecho el video fue como haber hecho un extraordinario borrador. Yo lo estudié durante 2 años. Logré odiarlo, porque uno siente muchas frustraciones. Yo creo que uno de los momentos más difíciles para un director es cuando dice queda esa toma, porque es como de aceptar que ya está hecha. Y uno sabe internamente que ese puente entre lo que uno desea y lo que logra, y esa distancia es muy grande. Entonces, con el video pude durante 2 años examinarlo y encontrar todas las frustraciones, lo que hubiera querido que fuera la película. Ahora, yo no las compararía, porque a su vez cuando veo la película encuentro otras maneras como podría haber hecho algunas escenas y encuentro esas frustraciones. Yo creo que en una obra de 2 horas uno tiene momentos de gran satisfacción que le gusta, pero yo creo que son instantes y en general le gustaría volverla a hacer. Entonces, esa fue una bella experiencia. Jorge Ali, entonces estamos que usted tiene 13 años, se nace en un hogar muy artístico, su padre es un pintor muy conocido y siente como esa vocación del teatro desde entonces. Y recordábamos ahora entrando al estudio que hace 20 años, Primavera de Praga, un acontecimiento infausto, y usted salió de Praga después, poco antes, después de 6 años de experiencia inolvidable de la que tiene tantos recuerdos y tantas cosas provechosas. Sitúeme entonces su carrera desde esos 13 años hasta llegar a Praga. Bueno, rápidamente, pues cuando estaba todavía en primaria, creo, tenía unos 13 años, yo comencé aquí en estos estudios de Radiovisión con el profesor José Agustín Pulido Telles, que tenía algunos programas, El Mundo del Niño, Ábrete Sésamo, que eran con temáticas para la audiencia infantil. Eran programas al aire, que se pasaban ¿En vivo? Directamente y en vivo. Después con este mismo grupo, el Grupo Escénico Infantil, hicimos teatro y se me despertó una gran pasión por el teatro. Algunos matinales con Caperucita en el Bosque y El Pleito del Queso de Osvaldo Díaz me despertaron la pasión por el teatro. Y esto me llevó, digamos, a estudiar, una vez terminado mi bachillerato, en el Colegio San Simón de Ibagué, donde fui a fundar, mi padre se fue a fundar la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Tolima, y yo fui a fundar un teatro que se llamó La Carreta. Y allí, y simultáneamente con este teatro La Carreta, terminé mi bachillerato en el Colegio San Simón y viajé inmediatamente a Praga. ¿Ese viaje fue auspiciado por quién? Yo obtuve una beca del gobierno checoslovaco. ¿Duró? Duré 6 años allí. 6 años. Porque fue un año aprendiendo, entre comillas, el idioma checo. ¿Y lo aprendió de verdad? Lo aprendí de verdad, me tocó. Yo hice 5 años después de facultad, en la Facultad de Teatro, y estuve como asistente en la Facultad de Cine. Sí. Y pues creo que el último año logré aprender el checo cuando estaba terminando, que es un idioma muy complicado. Claro, tiene fama de ser complicado hasta el punto de que lee a Milán Kundera o Kundera en su propio idioma, en el checo. Sí. Sí, yo conozco. Y fue su profesor además. Él era profesor de guión en la Facultad de Cine, cátedra a la cual yo asistí. Y era un destacado guionista y también autor teatral. ¿Cómo no? Yo recuerdo una de las obras que en aquel entonces me causó mucho impacto. Era una obra que se llamaba El propietario de las llaves. Era una pieza que sucedía durante la ocupación alemana en Praga y era todo el proceso de un portero de un edificio, esa institución europea de los porteros de los edificios, cómo comienza a dominar, digamos, todo el conjunto de los habitantes del edificio, porque es el propietario de las llaves. Claro. Es una obra muy importante. Y otras más que se representaban en el teatro de aquel entonces que no recuerdo. Claro. Su nombre. Pero usted me decía con mucha razón, aparte ese amor extraordinario y que asistió a la revitalización del cine checo con esos grandes nombres de los años 60, Jiří Menzel, Trinka, o como quiera que usted los pronuncie bien. ¿Cuál es la importancia del teatro en la vida de Praga? Ya mucho antes de la primera guerra. El teatro, usted me decía, y con tanta razón, es una especie de rito y de liturgia. Sí, yo creo que es que el teatro en Checoslovaquia está conectado a la misma nacionalidad, a la misma noción de patria.
Nosotros sabemos que hasta la Primera Guerra Mundial, pues Praga era territorio del Imperio Austrohúngaro. Y inclusive el idioma oficial en los colegios, en las oficinas públicas, era el alemán, el idioma nacional, tanto el checo como el eslovaco, porque son dos idiomas distintos. No existían. Lo conservaba la gente quizás en sus hogares, los campesinos. Y en Praga, los praguenses construyeron el Teatro Nacional llevando ladrillos los domingos para hacer un templo donde pudieran escuchar su idioma oficialmente. Y autores como Till eran los autores que expresaban, por ejemplo, en la nacionalidad. Y el teatro siguió conservando esa especie como de carácter de rito, de asistencia a un acto de expresión nacional. Y yo creo que de allí se desprendió un teatro muy rico, un teatro muy conectado hacia el público, con una interrelación entre creadores y público. Y la ciudad tuvo la fortuna de sobrevivir intacta a las dos guerras, ¿no es cierto? Y de ser una de las más hermosas ciudades del centro de Europa, atravesada por un precioso... Praga es una ciudad, ellos la llaman, Praga es la madre de las ciudades. Y toda persona que va a Praga la ama. Ahora, una persona que ha vivido Praga, 5 años como la viví yo, sí, donde hice mi carrera, esos grandes amigos que se crean en ese momento cuando uno ya escoge lo que quiere estudiar. Creo que de los grandes amigos míos, tengo un par de profesores que los considero mis grandes amigos, lo mismo que colegas que estudiaron conmigo en la facultad. Y va a la ciudad de nuevo. Sí, cada vez que tengo la oportunidad de ir a Europa, tengo que pasar por Praga. Y tuvo la curiosidad de conocer, de ir a visitar al Niño Jesús de Praga, ¿cierto que existe? Sí, claro que existe, existe. Y tengo inclusive un hijo, mi hijo mayor nació en Praga, es praguense. Sí. Es praguense. ¿Cómo se llama? Él se llama Rodrigo. Rodrigo. ¿No? Está estudiando cine ahora. Qué ¿no? bien. ¿No tuvo la tentación? ¿Y su primera esposa fue checa o no? No, colombiana, colombiana. ¿No tuvo la tentación de ponerle un nombre checo a su niño? No, es un apellido como tal español, Triana, que un Stanislav o un Ladislav no le sonaba bien. Y el Niño Jesús existe, además está muy bien visitarlo, le ponen bellos trajes, bellas capas que le cambian con mucha frecuencia. Y las iglesias de Praga, el barroco checo es extraordinario, ¿no? Entonces usted tiene mucho de su corazón y mucho de su oficio que tiene que ver con Praga, ¿no es cierto? Pues yo sí creo, ¿no? Praga tiene esa característica de los países pequeños, que les ha costado históricamente mucho trabajo lograr su identidad, su personalidad. Y tienen una cosa extraordinaria, un sentido del humor, que tal vez lo expresa muy bien una novela de Haneke, el del soldado Schweik, sí, que después trabajó Bertolt Brecht en una pieza que es las peripecias del soldado Schweik en la Segunda Guerra Mundial, que es un hombre que para sobrevivir tiene que utilizar el humor. Segundo, yo creo que la formación, digamos, teórica fue muy importante en la escuela que yo asistí. Había una verdadera preocupación en formar un concepto sobre el arte, más que una artesanía. Y un momento muy vivo de la cultura checoslovaca, que se manifestó en un movimiento cinematográfico esplendoroso, como fue lo de Jiří Menzel, La Chytilova, Forman, Kadar, sí, ¿no? Claro. Para dar algunos ejemplos. En el teatro lo mismo. El teatro es menos universal, pero hombres como Alfred Radov, Grossman, Otomar Kreicha, fueron o son puntales definitivos del teatro europeo contemporáneo. Entonces, tener uno la oportunidad de vivir un momento de esos, yo creo que definitivamente influye en su formación y en su manera de pensar. Y le queda tiempo para mantener su TPB, que está revitalizado. A propósito de la serie shakespeariana que se ve por acá los domingos, usted hizo un Romeo y Julieta a comienzo de este año, sí, traducido por nadie menos que Neruda, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pablo Neruda. ¿Cómo va su teatro? Bueno, el teatro es el hijo preferido, ¿no?, de todo esto. Es una cosa que comenzamos nosotros hace 20 años. 20 años ya. ¿No? Cuando regresé a estudiar de Praga. Y ha tenido muchas etapas. Hace
algunos años, Carlos José Reyes y yo, que Carlos José Reyes era el director del Teatro El Alacrán, trabajábamos juntos en un programa de televisión que hicimos durante largos años que llamaba Revivamos Nuestra Historia, con Eduardo Lemaitre. Y decidimos juntar las dos instituciones, el Teatro El Alacrán y el TPB, para hacer una propuesta que correspondiera al desarrollo colectivo de todos nosotros, tanto actores como directores, en donde nuestra actividad no estaba solamente en el teatro, no estaba en la televisión, estaba en el cine. Entonces decidimos formular una propuesta que comprende la creación del Centro de Artes Dramáticas y Audiovisuales del TPB. ¿Por qué ese nombre tan largo? Porque creemos que esto debe ser un centro de investigación, de experimentación, de formación y de información acerca, para los actores, directores, dramaturgos y para el mismo público, sobre todo lo que tenga que ver con las artes dramáticas y audiovisuales, la televisión, el cine y el teatro. Entonces el nuevo TPB no es solamente un productor de piezas teatrales, sino un centro de investigación teatral a nivel actoral. Haremos propuestas de orden televisivo. Esta misma semana, por ejemplo, inauguramos el departamento de teatro infantil, que es con actores infantiles y juveniles, actores que vienen de los 5 años a los 15 años. Hay 25 actores en el espectáculo que se va a dar. Salimos ahora para allá. Salimos ahora para allá. ¿La pieza se llama? Se llama El Mercado de Sueños, dirigida y escrita por Adelaida Nieto. Y también... Actuada por niños. Actuada por niños. Sí. Y esta semana también inauguramos la Sala de Cine de Arte y Ensayo. Qué bien. Entonces... en el marco del quinto festival. Del quinto festival de cine iberoamericano. Y va a dar cine, o sea, desde la 1 de la tarde hasta las 9 los días que le toque dar cine. Entonces, el nuevo Centro de Artes Dramáticas y Audiovisuales comprende, digamos, todas estas disciplinas. Esa es la nueva propuesta del nuevo experimento y el nuevo sueño. Tenemos dificultades de orden financiero, como siempre en la actividad cultural del país, pero tenemos una extraordinaria junta directiva, presidida por el doctor Palacio Rudas. Y estamos optimistas de que al menos ya logramos levantar ese edificio. ¿Quedó contento con su Romeo y Julieta? Sí, yo creo que montar Shakespeare es un placer. ¿Ya había hecho otros Shakespeares? Yo había hecho 2 más. ¿Cuáles? El primero que hice fue Julio César y después Ricardo III. Este es el tercero, este es Romeo y Julieta. Sí. Y creo que me quedan todavía el Hamlet, que es necesario hacerlo. ¿Va a ser el Hamlet? Sí, alguna vez lo haré. ¿Cómo no? Y La Tempestad me parece extraordinario también. ¿Le gusta La Tempestad? Sí, y el Otelo. Yo creo que eso es cualquier director teatral tiene que hacer esas obras de Shakespeare. ¿El texto de Neruda tiende más a lo poético que a lo teatral? Yo creo que lo que pasa es que nosotros conocemos en las traducciones de Shakespeare la versión un poco del siglo XIX española. Sí. De un idioma muy florido, lleno de complicaciones. Un poco barroco. Muy barroco, ¿no? Anticuado en el buen sentido. Sí. Y digamos con una tendencia muy literaria, hecha por literatos, más que por dramaturgos. Y muy difícil de decir para los actores. En las 3 oportunidades que he montado Shakespeare, hemos buscado, digamos, hacer una propia traducción. El texto de Neruda es extraordinario por eso, porque capta el valor poético de la pieza, ¿no? Su lirismo, y además lo hace con un lenguaje contemporáneo y latinoamericano. Claro. El idioma de Neruda es el idioma que nosotros hablamos, pero con la dimensión estética y lírica pues, del gran poeta. Qué bien. Además Neruda era un genio y sabía de teatro y de poesía, obviamente, ¿no es cierto? Como pocos de entonces, la versión debe corresponder a esa intención casi general. ¿Y de quiénes eran las traducciones de Ricardo III y Julio César? Julio César, la versión, diría que trabajando la traducción de Estrada Ana Marín, Carlos José Reyes hizo el trabajo sobre el texto. Sí. Y en Ricardo III... Gabriel Restrepo, que es un cuentista, sociólogo, cómo no, y ha trabajado mucho en la época isabelina, en su sociología y en la literatura, hizo una extraordinaria traducción del Ricardo III,
Yo creo que es de los montajes, inclusive yo soy más satisfecho del montaje de Ricardo III que de los otros dos. ¿Y quién fue el Ricardo III, que es un papel tan difícil? Gustavo Angarita. Gustavo Angarita. Sí. Un papel enormemente difícil, sobre todo desde el punto de vista de la expresión física, ¿no es cierto? Sí, porque el sí. rey es contrahecho. Su teatro no es de repertorio, pero habrá posibilidad de ver estas piezas de nuevo, aprovechando esta especie de fervor shakespeariano que hay gracias a la televisión, a las producciones de ustedes. Muy difícil, ¿no? Muy difícil, sí. Yo creo que el Ricardo III hicimos un video, lo hicimos aquí en los estudios de Infravisión, y existe esa grabación de la obra. Y era un momento interesante de Angarita como actor teatral. Yo creo que él no había llegado todavía a la televisión, y Angarita es un extraordinario actor. Bueno, un hombre que tiene una hora de televisión importante por delante, una hora de cine por delante, su propio teatro. ¿Es muy organizado usted, Jorge Alí, en su tiempo? Yo sé que es un trabajador de enorme pujanza. Sí, yo lo que creo es que uno es un privilegiado cuando el trabajo que hace es su placer. Sí. Que es prácticamente lo que dicen el hobby. Lo que otras personas tienen para no aburrirse, que buscan unas cosas que los diviertan mucho. Para nosotros este trabajo es el placer total. Entonces, y está día y noche. Día y noche. Entonces los horarios no, si se extienden, no importa. Entonces, por un lado, realmente trabajo mucho, pero no me quejo. Y le queda tiempo para ir al cine. Aquí estamos con nuestro equipo de trabajo y todo el mundo está conmovido con El último emperador. ¿Usted la ha visto cuántas? ¿3 veces ya? No. Bueno, nuestro compañero de cámara. Sí, José Domingo. Sí, pero tengo el propósito de seguir el ejemplo de José Domingo porque es una película extraordinaria. Cuando usted ve una película tan perfecta y tan maravillosa como El último emperador, ¿usted la ve con ojos de cinematografista o se deja abandonar al placer de las imágenes, de la narración? Yo creo que eso nos pasa a todos. Sí. Cuando uno lee una buena novela, cuando ve una extraordinaria obra de teatro o película, pierde su posición de especialista. Le agarra la cabeza, el sentimiento y la razón, y uno se sumerge en esa obra, lo capta, lo atrapa. Así es de que yo noto que algo no me gusta mucho cuando empieza uno a observar. Con ojo profesional, de artesano, a mirar el movimiento de cámara, a ver problemas actorales y todo, es que no está concentrado en la esencia de la obra. Claro. Ya hicieron en cine, me cuenta, la insoportable levedad del ser de Kundera, su admirado escritor. Sí. Se dice que será premio Nobel, es uno de los escritores más admirados de nuestro tiempo. ¿Ha oído hablar de ella o la vio ya? No, leí una crítica. A mí me parece increíble llevar esto al cine porque es una obra de reflexión filosófica, de interior. Es una obra que no está centrada ni en la situación conflictiva dramática, ni en el argumento. ¿Cómo no? No es una obra de historia. Entonces, parece que es extraordinaria la película. Hay en Kundera mucho de checo, mucho de praguense. Muchísimo. Sí. Yo creo que en Kundera reencarnó Kafka. Está toda esa tradición checa. Hay que conocer a los praguenses, conocer a Praga. Yo gozo enormemente con Kundera. Qué bien, Jorge Alí, lástima, se nos terminó el tiempo. Y a propósito de Kafka, hay un libro maravilloso, ojalá estuviese traducido ya al castellano, lo comentamos, que se llama, qué hermoso título y qué sugestivo, lleno de sugestión, La pesadilla de la razón, The Nightmare of Reason, de Anthony Powers, y si pueden leerlo, es un maravilloso estudio sobre ese genio de las letras. Escribía en alemán, pero checo como pocos. Con Jorge Alí Triana, para todos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.